Bueno, buen día a todos. Estamos acá con la intención de conocer qué es lo que hacen dos personas que se dedican a hacer ciencia en la Argentina. Estudiaron acá, se fueron al exterior a seguir estudiando y ahora están trabajando acá en el Centro Atómico Bariloche. Perdón, sigue entrando gente y esos ruidos no los puedo evitar. Les voy a proponer a todos, ellos nos van a contar un poco espontáneamente qué es lo que hacen y bueno, y van a ir contándonos un poco, pero les propongo que en el chat de esta conferencia vayan poniendo ahí las preguntas, que algunas las han subido a las aulas y otras que se les vayan ocurriendo acá para que ellos puedan ir viéndolas y respondiéndolas, ¿sí? Otra cosa que es importante para que todos podamos escucharnos es pongan todos en silencio el micrófono, para que podamos escucharnos, y es probable que en algún momento, si nos falla un poco la conexión, tengamos que poner, que silenciar, digamos, la videocámara, ¿sí? Porque eso ayuda a que la conexión sea un poco mejor y que quede solo, quede solo la persona que está hablando, ¿sí? Bueno, entonces los presento. Gonzalo y Ana, si quieren saludar. Hola, ¿cómo andan? Hola, hola. Por acá. Sí, una alegría, un gusto, un placer, así que gracias Nati por esta oportunidad y bueno, entonces espero que podamos compartirles un poco de lo que hacemos y responder un poco a las curiosidades que ustedes tengan. Claro. ¿Querés que nos presentemos? ¿Nos presentamos nosotros? ¿Nos presentás vos? O... ¿Sí? ¿Sí? ¿O ya tomamos el mando? Bueno. Bueno, mi nombre es Ani, Analía Zwick, él es Gonzalo Álvarez, y no sé, los dos estudiamos en Córdoba. Bueno, yo vengo de un pueblito de La Pampa que es súper, súper chiquitito, y me fui a Córdoba a estudiar, y Gonz se crió de chico en Córdoba, así que nos conocimos después en la facultad ahí, y los dos estudiamos en el FAMAF, y hicimos física, y de ahí nos conocimos también. Sí. Y después, bueno, hicimos posgrados y nos fuimos especializando en cómo es el trabajo de hacer investigación con estadías que hicimos en el exterior. Tanto estuvimos en Brasil, en Francia, en Alemania, vivimos unos años, en Israel, en el Instituto Weizmann. Y hace 3, 4 años casi que volvimos a Argentina y somos investigadores del CONICET. Trabajamos, ¿todos conocen dónde queda Bariloche? No nos pueden responder así con la cabeza. Me suena que es un lugar muy lindo Bariloche, sí. Así que estamos súper agradecidos de poder haber venido a trabajar, por un lado, poder estar trabajando acá en Argentina haciendo investigación, un poco lo que les vamos a contar, qué es lo que hacemos, y bueno, y es muy lindo estar, digamos, en Bariloche, es un lugar muy lindo, y además también estamos trabajando, no sé si conocen o han escuchado el Instituto Balseiro, o lo que se llama, recién Nati nombró, el Centro Atómico Bariloche, que es una institución muy, muy importante en la Argentina, donde se hace investigación, y bueno, tuvimos esa oportunidad súper linda de poder volver a Argentina y volver acá a Bariloche y empezar un laboratorio nuevo, que es un poco lo que les vamos a contar. Así que, bueno, no sé si seguimos contando un poco más o prefieren un poco. Nosotros, nuestra idea era que tratar de ir contándoles cosas, y a medida que le van surgiendo preguntas, que también sea un poco en función de los intereses que tengan ustedes y sus curiosidades. Sí. Por ahí, no sé si vemos todas las cámaras, pero no sé cuál es el mejor mecanismo. Por ahí pueden sugerir, si quieren hacer preguntas, directamente miramos el chat y lo hacemos a través del chat.
o algunos. Bueno, yo antes que nada quería saludarlos en nombre de la institución. Mi nombre es Roberto, soy el director del nivel secundario. Quería saludarlos, agradecerles la predisposición, la voluntad de poder participar a través de este proyecto que bueno, lo llevó a cabo la profesora Natalia, que se ha incorporado este año a la institución, al igual que yo. Estamos en la misma situación más o menos, con distintos roles y funciones, pero ambos somos profes. Y bueno, hemos hecho una invitación masiva al nivel primario también, si bien el instituto nuestro posee los 3 niveles, pero bueno, el nivel inicial por ahí no era tanto el alcance que podíamos llegar a tener con esta charla, sobre todo para los más pequeños de salita de 3, 4 y 5. Así que hicimos una invitación a nivel primario y al nivel secundario a través de todos los docentes. Así que bueno, de más está decir que les agradezco el tiempo y la voluntad y las ganas que le ponen, y bueno, poder aprovechar esta instancia de también una formación, y bueno, para que los chicos también puedan conocer un poco hoy por hoy, que está tan en discusiones esto, si aparecen vacunas o no aparecen, cómo se hacen las investigaciones en este tiempo que nos toca vivir de aislamiento y de cuarentena, para que, bueno, que puedan ustedes contar desde su experiencia cómo se maneja, cómo es un laboratorio, qué se hace, cuáles son las normas, y bueno, seguramente va a ser una propuesta súper enriquecedora y nos va a dejar muchas cosas buenas. Así que bueno, los dejo que puedan continuar. Bueno, por un lado, nosotros también súper queríamos agradecer esta oportunidad, porque para nosotros es, o sea, la primera vez que hacemos así charla con chicos del secundario, y espero que esto siga, porque me parece que está buenísimo. Así que estamos aprendiendo. Sí, también estamos aprendiendo. Y o sea, seguramente ustedes como profe tienen muchas más herramientas para transmitirle mejor las ideas y los conceptos a ustedes, chicos, así que nosotros por ahí somos medio desastrosos como le digamos las cosas, porque por ahí nos faltan esas herramientas de cómo transmitirle a ustedes, digamos que ellos se formaron, los profes de ustedes se formaron en cómo hacer eso. Entonces, por ahí si decimos cosas difíciles o lo que sea, ustedes nos preguntan, nos dicen, eso no lo entendí, y lo tratamos de darle la vuelta a cómo contarlo, o nos pueden ayudar los profes cómo contarlo. Y también les quería hacer un comentario. Ojalá hubiera tenido profes, como veo que Nati se preocupa en las actividades que les da, les propone, no sé, yo ojalá hubiera tenido en mi secundario profes así de pilas que les transmiten con tanta pasión lo que hacen. Así que aprovechenlo. Y algo también, digo, con eso que decía, estamos súper agradecidos con esta oportunidad, pero también creemos que, digo, los científicos es parte de su trabajo, ¿no? El hacer ciencia, por un lado, uno tiene que hacer investigación, pero también uno tiene como un deber, y más en países como los nuestros, que los gobiernos son los que ayudan a que esto suceda. Creo que es importante y forma parte que los científicos también comuniquemos al público general qué es lo que hacemos, y de alguna manera tratar de transmitirles para qué sirve la ciencia. Exacto. Así que por eso también estamos muy contentos con esta oportunidad, porque creo que es algo que es importante y que creo que tenemos que fortalecer. Vivimos en un país que tenemos tanto acceso a salud como educación pública y gratuita, toda la educación universitaria, y nosotros que hemos estado viviendo muchos años en el exterior, eso no es, o sea, no pasa en muchos países eso, y entonces es una oportunidad única que tenemos acá. Yo vengo de una familia súper humilde y con re poquitos recursos, y fue todo un súper esfuerzo ir a estudiar, y como que tuve becas de ayuda económica, y todo eso, esa ayuda que recibí del Estado y la educación pública, es como, soy súper agradecida de eso, y hoy por hoy somos investigadores de CONICET, que también somos empleados, o sea, somos empleados del gobierno, que CONICET es donde están los científicos, digamos, y entonces es el gobierno que nos paga, y todos ustedes como sociedad, todos contribuimos a que todas esas cosas se puedan sostener, tanto la educación como el trabajo que nosotros hacemos. Así que yo creo que es nuestra responsabilidad también tratar de, o sea, transmitirle lo que hacemos y hacer cosas útiles para la sociedad, y poder ayudar a que se mejore la calidad de vida de todos nosotros. Así que, bueno, eso. Bueno, si quieren entonces preparamos como algunas fotitos o algo como para que les contemos un poco lo que hacemos, y
y que tengan alguna imagen, y si les parece bien, entonces les contamos un poquito eso. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Les puedo contar un poquito a los chicos y a nosotros también qué es el CONICET, dónde está, dónde queda, qué hacen, cómo se ingresa ahí, en un pequeño resumen, como para poder ubicarnos también ustedes, como qué es y qué se hace ahí, cómo se puede acceder a ese lugar? Bueno. El CONICET es la Comisión Nacional de Ciencia y Técnica, y es como la entidad que contrata a los científicos. Sí. Es como se le llama consejo, pero es como, consejo, no. Es un grupo, digamos, armado como una institución, digamos, como el mismo de una escuela o lo que sea, es una institución en la que agrupa, digamos, a científicos. De alguna manera, hay uno, obviamente, pero al principio, como están haciendo ustedes, uno estudia, hay distintos niveles de estudios, primero uno hace la primaria, secundaria, y después en algún momento hace los estudios universitarios, y en algún momento hay gente que decide que le gusta hacer investigación o tiene interés en hacer investigación, y un poco lo que les contábamos, nosotros hicimos muchas experiencias, digamos, en el exterior, o las puede hacer mismo en Argentina, donde uno se empieza a entrenar, por un lado aprende cosas, y en algún momento hay una etapa en la que uno se incorpora como estudiante, digamos, o en etapa de formación, se incorpora a algún laboratorio que ya está en funcionamiento y empieza a participar en ese laboratorio, trabajando de alguna manera, o porque uno está generando resultados nuevos o algo nuevo, pero al mismo tiempo como aprendiendo. Y eso es lo que se llama, por ahí a lo mejor lo han escuchado, uno hace un doctorado, uno tiene en algún momento un título de doctor, que no es el título de doctor no es el médico, sino es como un grado que de alguna manera uno demuestra ahí que ha tenido la experiencia para poder hacer investigación, y que uno la tiene y la aprende al lado de algún otro profesor o alguien que tiene más experiencia que uno, y que le transmite la forma de hacer investigación. Y en algún momento uno adquiere herramientas para trabajar solo o en grupo, pero que, digo, no es solo, sino uno en general trabaja mucho en grupo, que después lo vamos a manifestar, pero el trabajo en grupo es muy importante, que cada uno esté colaborando y uno participa desde su lugar. Entonces es como lo que se le denomina, uno adquiere como cierta independencia que ya aprendió, como cuando aprenden a andar en bicicleta, al principio usan rueditas, entonces ahí con las rueditas están guiados, están andando en bicicleta pero con una ayuda, y en algún momento aprenden a andar en bicicleta solos. Pero después a lo mejor van a andar con un montón de gente y van a salir a pasear juntos. Pero es importante que uno sepa usar la bicicleta solo. Entonces eso es un poco que en algún momento uno aprende a hacer ciertas cosas que las puede hacer solo y contribuye al grupo para hacer un trabajo grupal, y que entre todos nos enriquecemos porque todos somos distintos, y al ser distintos nos damos cosas distintas. Y eso es lo que, una de las cosas claves de la ciencia, es que como somos todos diferentes, la diferencia ayuda a hacer cosas que cuando junta tantas diferencias puede hacer cosas que son únicas, y mucha diversidad, y uno tiene la ventaja que eso permite descubrir cosas nuevas. Y cuando uno llega a esa etapa, el CONICET hace como una evaluación, y en algún momento dice, bueno, sí, ustedes están listos para ser investigadores, y empieza a formar parte de la institución. No solo listos, sino que les interesa, ya sea por el proyecto que uno tiene de investigación, porque hay proyectos prioritarios que resultan que por ahí para el país son más necesarios, digamos, y hay de todo tipo, y hay gente haciendo investigación en biología, nosotros somos físicos en física, hay matemáticos, hay astrónomos, hay hasta médicos haciendo investigación. Nati, ¿qué? ¿Estás saludando a alguien? Que hay gente haciendo investigación en educación de las ciencias también. Claro, sí. Es un área nueva para el CONICET, pero se está trabajando. Historia, hay un montón de formas de economía y otros
otros rubros que por ahí nosotros conocemos menos, pero hay un montón o sea, las cosas se siguen desarrollando y el que tiene ganas de trabajar en eso, ideas y demás, se puede formar y trabajar en eso para terminar de eso es lo que es. Bueno, ¿les parece que pasemos a las fotos que trajeron, que están hermosas? Bueno, vale. Y les mostramos eso y después, si quieren, empezamos a responder las preguntas que tienen. Bueno. ¿Cómo es? Ahí ustedes no nos ven la cara, ¿no? Solo ven la pantalla. Ah, nadie nos puede ver. También la cara. También la cara, buenísima. Okay. Ahí ven ya una imagen que dice cómo podemos ver dentro del cuerpo. Sí. Bueno. ¿Sí? Bueno. Sí. El nombre de nuestro laboratorio es medio difícil para entenderlo, así que directamente les contamos. Esto es una de las cosas que hacemos. Y bueno, esto es una pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos ver adentro de nuestro cuerpo de una manera no invasiva? Tipo, sin cortar, sin ponernos abajo un microscopio, ¿qué podemos usar para ver adentro de nuestro cuerpo? Y una de las técnicas más predilectas por ahí en medicina son usar las imágenes por resonancia magnética. Que me imagino que ninguno de ustedes se las hizo, pero capaz que alguno de sus papás o alguien en la familia se lo hizo, le pueden preguntar cómo fue, qué escucharon, cómo fue la experiencia. Así que después eso lo pueden buscar y preguntar. Capaz que alguno de ustedes se las hizo y entonces también lo pueden contar con sus compañeros. Pero bueno, esa es una forma de poder espiar dentro del cuerpo y ver que tenemos todo en nuestro interior, pero que no nos hace nada, ningún daño nos hace. Y entonces nosotros lo que hacemos, parte de nuestro trabajo, es desarrollar esta tecnología de imágenes por resonancia magnética para poder ver con más detalle adentro de nuestro cuerpo. Porque hoy por hoy se puede ver, pero por ahí hay muchos detalles que todavía la resolución todavía no alcanza. Es como si tuvieran una imagen, la ven así como media borrosa en algunas partes, o cuando uno quiere ver más en detalle ciertas partes. Entonces lo que nosotros trabajamos es cómo mejorar esa tecnología para extraer información y poder espiar y ver más detalles dentro del cuerpo. ¿Y por qué? Porque esto nos permite, es una herramienta, a ver, ahí les paso otra imagen que por ahí se ve. No sé. Ahí ven, por ahí se ve medio lento, pero ahí pueden ver un poco cómo es más dinámica esa imagen y se puede ver en distintas partes del cuerpo, distintas partes del cerebro, por ejemplo. Entonces esto es una herramienta que nos permite no sé, ver adentro del cerebro y tratar de entender qué es lo que pasa, cómo funciona, ¿no? Y nuestro mismo cerebro es como una supercomputadora, porque es un montón de cosas, piensa. Tengo una pregunta. Sí. Eso, la cosa esa que te ve, ¿solamente te ve el cráneo, todo eso? ¿O también te ve, no sé, el pecho, si tenés algo en el brazo? ¿O solamente en la cabeza? No, o sea, puede ser todo el cuerpo. Es para mostrarles un ejemplo Sí. de cómo son estas imágenes que uno puede ver dentro del cuerpo. Lo que les estaba contando Ani, que un poco es que uno puede ver dentro sin necesidad de abrir, digamos, el cuerpo, lo que por ahí puede ser una operación o cosas de ese tipo, no es necesario. Uno puede ver adentro sin modificarnos y sin alterar nuestro cuerpo. Y es un ejemplo, mostrarles un ejemplo, que es algo en lo que se usa mucho, es, por ejemplo, para ver el cerebro, pero se puede ver cualquier órgano del cuerpo. Por ejemplo, alguna vez a lo mejor algún familiar ha tenido algún problema en la rodilla, entonces a veces usa las imágenes para ver si uno tuvo algún daño en la rodilla y si después tiene que repararlo de alguna forma o no, o se pueden ver, no sé, los pulmones o el corazón, uno puede ver también cómo se mueve el corazón usando este tipo de imágenes. En general, adentro del cuerpo se pueden ver muchas cosas. Básicamente todo, casi. Claro, algunas se ven mejor, otras se ven peor, y ahí está un poco el trabajo que hacemos nosotros, que hay cosas que andan bien hoy en día y hay cosas que se pueden ver bien, y hay muchas cosas que todavía no se pueden ver bien. Entonces ahí viene un poco la investigación
en lo que nosotros tratamos de hacer es tratar de ver las cosas que no podemos ver hoy, qué podemos hacer para verlas, y como les estaba contando Ani, eso, si las podemos ver, después podemos entender, por ejemplo, si hay una enfermedad o no hay una enfermedad, y pues, los médicos pueden darse cuenta si tenemos algo raro en nuestro cuerpo y en algún momento hay que tratarlo, o también lo que puede llegar a pasar, hay algunas enfermedades que todavía no sabemos por qué pasan, y como comentaban recién, ahora estamos en un caso del coronavirus, que también empezó de golpe a haber una enfermedad, y lo que sucede es que a veces uno no entiende cómo aparece esa enfermedad, y estas son herramientas que nos permiten, si están bien desarrolladas, o cuando uno llega a hacerlo, en algún momento uno puede ver esas enfermedades antes de que pasen, quizás, eso es un poco lo que nos interesa, o directamente estudiarlas para ver cuál es la mejor forma de tratarlas. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Pau, vos tenías varias preguntas para hacerle. ¿Querés empezar con alguna? Que por ahí tiene que ver con esto que estaban planteando, que estaban mostrando. Sí, yo tenía una que era que ¿por qué eligieron esta carrera? De seguir. A ver, esa se la respondemos. Le contamos cuál es la clave de lo que, qué usamos para eso, justamente poder ver dentro del cuerpo de manera así no invasiva. Si quieren. Y después te respondemos esa pregunta. Bueno, ¿sí? Okay. Entonces, les terminamos un poquito de contar, que ya casi terminamos, para que vean un poco dónde estamos situados, y después empezamos entonces a responder esas preguntas. Un poco esto que les estamos mostrando de mirar dentro del cuerpo, lo que contaba recién Ani es que, no sé si todos saben o no, pero los cuerpos humanos están compuestos por lo que se llaman átomos, y dentro del cuerpo tenemos un montón de átomos. En esa imagen que están viendo ahí, ven que ven distintos tonos de grises, hay partes más claras y partes más oscuras. De alguna manera lo que estamos viendo son esos átomos que tenemos dentro del cuerpo, y dependiendo qué tipos de átomos, la imagen es diferente. Entonces, lo que trabajamos nosotros un poco es tratar de usar los mismos átomos que tenemos dentro de nuestro cuerpo, y los usamos como espías para poder ver dentro de nuestro cuerpo. Y lo que usamos en esos átomos, hay algo que, la técnica esta se llama resonancia magnética nuclear. En los átomos hay como un imán, como todos han jugado con un imán, o una, no sé si algunos de todos conocen qué es una brújula, que los imanes, se juntan dos imanes, entre ellos se atraen. Y acá tenemos un montón de imancitos que entre ellos se están atrayendo y en algún momento se repelen. Y como la Tierra tiene un campo magnético, y si alguna vez han visto, la brújula se orienta con el campo magnético y nos dice hacia dónde está el norte de la Tierra, lo mismo sucede con esos imanes que tenemos dentro del cuerpo, y si hay un campo magnético muy fuerte, que si ven este aparato que está acá a la izquierda, esa cosa redonda que hay ahí, eso es un imán que es muy fuerte, y eso es lo que hace que todos esos imanes que tenemos dentro del cuerpo se orienten, estén todos como ordenaditos, gracias a ese campo magnético. Y uno lo que hace es después manipularlos a esos átomos, pero sin cambiar al cuerpo, uno los puede como hacer que se muevan, y al moverse emiten, como en la radio, que en la radio uno recibe lo que se llama un campo electromagnético, que se le dicen ondas de radio, y estos átomos al moverse emiten esas ondas de radio. Y este equipo entonces que tenemos acá es como si fuera una radio gigante, un poco más sofisticada, que lo que hacemos es sintonizar a cuáles, en las radios vienen que tienen un montón de no sé si lo conocen como frecuencias, pero cada radio tiene como una onda de radio diferente. Y uno, de alguna manera en la radio, tiene que elegir qué radio quiere escuchar, y eso se llama sintonizar. Uno sintoniza la radio para escuchar el tipo de radio que quiere escuchar.
Y acá sucede lo mismo, si queremos ver distintos átomos de nuestro cuerpo, lo que hacemos es sintonizar esa radio para escucharlos. Y cuando los escuchamos podemos generar esa imagen. Y eso es un poco lo que trabajamos nosotros, y lo que tratamos de hacer es, como hay un montón de átomos, es como si estamos viendo el universo, está lleno de estrellas. Bueno, en el cuerpo humano pasa lo mismo, es como un universo de átomos y tenemos que tratar de verlos, tenemos que ver a quién queremos ver y a quién no queremos ver, y eso es un poco el desafío, es tratar de ver lo que queremos ver. Es un trabalengua, pero el desafío es decir, bueno, si yo quiero entender alguna enfermedad, yo me tengo que dar cuenta, bueno, qué átomos tengo que ver para poder darme cuenta si tengo esa enfermedad o no, y en eso es un poco lo que trabajamos. Y si quieren la última foto, y ya pasamos a sus preguntas, para que vean un poco, esta es una foto un poco del laboratorio nuestro. Ya cambió la imagen, ¿la están viendo? Eso que parece una nave espacial, un cohete, eso es un resonador también, pero es distinto a los que están en la clínica. Esto tiene otras propiedades que lo hacen mucho más versátil para que podamos hacer experimentos y desarrollemos la técnica ahí. Podamos mejorar la técnica de cómo hacer esas imágenes, pero con este equipo que es de investigación. Y como ven arriba, que recién les decíamos, esa foto de ahí arriba, ven, estamos nosotros dos, y todos los demás son estudiantes que están en el grupo, y justamente como les decía, la forma de hacer investigación siempre es en grupo. Uno lo que trata es de ver cómo hace para trabajar juntos, y al trabajar juntos uno se complementa y puede hacer las cosas de mejor manera. Entonces un poco, esa es como para que se den cuenta. Normalmente los científicos lo que hacen es buscar un grupo de gente que se hacen las mismas tipos de preguntas o tienen el mismo tipo de curiosidad y ven cómo complementarse para poder responderla. Entonces, eso es uno de los ingredientes claves de cómo hacer ciencia. Después, y dentro de las cosas que hacemos, o sea, algunas son más no sé, desarrollo teórico de algo, o explicar teóricamente por qué pasa algo, entenderlo. O sea, nosotros usamos la matemática como un lenguaje, entonces explicarlo con ese lenguaje, las cosas. Otra forma es hacer una simulación. A Nati le habíamos preguntado ayer si sabían un poco qué era programar, y no sé, vos querés que algo realice o simule un experimento, entonces uno puede programarlo en la computadora, un montón de cosas, y puede hacer como que está haciendo un experimento, pero en la compu. Entonces, se pueden estudiar muchas cosas de esa manera también, y de otra manera se pueden, no sé, o sea, tenés toda la etapa de hacer experimentos, probar la teoría que tenés, ver en el experimento cómo se manifiesta, o al revés, haces experimentos y tratás de entender qué es lo que pasa, porque muchas veces pasa eso, uno de una manera, pero cuando las va a hacer resulta que son totalmente de otras y demás. Entonces hay un ida y vuelta ahí, que hay un montón de partes en lo que significa hacer trabajo de investigación. Entonces hay algunos de los chicos que les gusta más hacer la parte, no sé, en la computadora, a otros les gusta más hacer las cuentas, a otros les gusta más hacer las preparaciones que necesitamos hacer de las muestras para hacer los experimentos, a otros les gusta hacer los experimentos, a otros analizarlos. Es como que hay un montón de formas de hacer eso. Y es re importante que cada uno encuentre qué le apasiona dentro de eso. Porque son como habilidades distintas que se usan y hay un montón de posibilidades, entonces uno también tiene que ir explorando qué es lo que más le apasiona dentro de eso y qué es lo que más curiosidad le genera, porque eso es súper importante, ser curioso para que, no sé, para divertirse haciendo ciencia, digamos. Así que de alguna manera cada uno va encontrando su camino también, qué parte le gusta, y así nos vamos complementando entre todos. Y no solo trabajamos en nuestro grupo de investigación, sino tenemos colaboraciones con otros científicos, colaboramos con biólogos, con gente que hace computación, con ingenieros, con científicos de otros lados. Tenemos un montón de colaboraciones afuera del país, en Israel, en Alemania. Y de esta manera, uno colabora mucho. De esa manera ya estábamos reacostumbrados, por ejemplo, a trabajar así remotamente, ¿no? Así que para nosotros esta situación
pandemia es como es poco, estamos acostumbrados a manejarnos así remotamente. Bueno, y ahí para que vean, en esta foto, este es el laboratorio que tenemos nosotros, y un poco para que vean cómo es que trabajamos. Acá ven, eso es lo que le decía Ani, esto que parecía un cohete, ese es el imán, y ahí lo que hacemos es poner adentro de eso lo que queremos estudiar. Después acá ven que hay unas cajas muy grandes, eso es como la radio, que es con la que podemos sintonizar y detectar las ondas de radio de los átomos de nuestro cuerpo. Y acá ven que estamos todos sentados frente a una computadora, esa es la forma como lo controlamos y le decimos qué hacer al equipo. Acá justo, bueno, estamos con estudiantes y esa persona que está sentada es uno de los que fabricó el equipo y esto fue cuando instalamos el equipo y nos estaba contando algunas cosas de cómo usarlo. Entonces, pero uno normalmente lo que hace es se sienta ahí en la computadora y de esa forma lo controla. Acá en esta otra foto de acá abajo, si ven la flechita del mouse, ven que estamos ahí todos acostados en el piso. A veces esa es una de las tareas manuales que tenemos que hacer. Dentro de este cohete hay un hueco en el medio, que dentro de ese hueco uno tiene que poner lo que quiere estudiar. Por ejemplo, podemos poner una manzana, si queremos ver cómo es la manzana por dentro. Acá creo que estábamos poniendo una cebolla, para hacer imágenes de una cebolla. Entonces uno lo que hace, se acuesta, lo mete adentro, acomoda todo, y después se va a la computadora. Y esta es otra foto también de algo típico, que después alguno había preguntado sobre medidas de seguridad y demás. Acá este es un imán, que es un imán que eso que es como un cohete es como si fuera un termo, es un termo, y dentro del termo hay líquidos. Y esos líquidos están a temperaturas muy, pero muy frías, que son como en grados negativos, son casi menos 300 grados centígrados. Entonces es muy frío. Y lo que hacemos es pasar, ahí estamos viendo cómo ponemos, no sé si ven ahí, pero hay como una manguera con la que transferimos el líquido adentro del imán para pasar ese líquido muy frío, y ven que nos protegemos estos lentes, no es porque queremos estar lindos, sino es para protegernos. Es para protegernos los ojos, porque bueno, con ese líquido es muy frío y si llega a salpicar, no queremos lastimarnos, entonces nos ponemos máscaras. Y ven acá este chico que nos ayuda a hacer este tipo de actividades, se pone guantes por si uno tiene que tocar, que como está frío, no siente el frío. Perdón, esos líquidos fríos los han visto en películas, chicos, varias películas. Terminator 2 era como clave, nitrógeno líquido que se desparramaba y terminaba de solucionar el problema del robot matón. Y ustedes capaz han visto que cuando uno toca el hielo, si te dejas el hielo apoyado en la piel, te quemas. El hielo está alrededor de, supónganse que lo saquen del frío, alrededor de 18 grados bajo cero, y esos líquidos rondan los 300 grados bajo cero, así que imagínense que si nos toca realmente nos quema. ¿Sí? Sí. Bueno, alguno de ustedes nos había preguntado si hacíamos simulacros por alguna falla o error y qué protocolo seguíamos en casos de algún accidente. Y con respecto a eso... Por eso elegimos también esa foto. Mostrarles que, o sea, en el trabajo que nosotros hacemos en particular, no hay riesgos grandes. Lo que con más cuidado hay que tener es justamente cómo trabajar con estos líquidos tan fríos, pero no es algo que hacemos todos los días, sino que hay que hacerlo para el mantenimiento del equipo de vez en cuando. Pero para hacer eso aprendemos un montón de normas de seguridad, todo un protocolo con mucho cuidado de cómo hacerlo para prevenir justamente cualquier accidente. O sea, si uno hace las cosas bien, no pasa nada, pero uno tiene que ser muy, muy cuidadoso cómo maneja esas cosas. Entonces, siempre antes de hacerlo, cada persona cuando tiene que aprender, hay toda una etapa de aprendizaje para que justamente tenga todas las herramientas para evitar esos accidentes. Y después otra cosa que con la que hay que tener cuidado, que de nuevo no es muy peligroso, pero sí hay que tener cuidado,
es que es un imán súper, súper, súper potente. Entonces también si van a la clínica a hacerse un estudio o si entran a nuestro laboratorio, lo que hay que hacer, hay que sacarse todas las cosas metálicas que uno tenga, porque como es un imán tan potente, todo material magnético se va a atraer muy fuerte. Es como vieron en la heladera, no sé si tienen imanes en la heladera, como la heladera es un metal, cuando uno acerca el imán, en el momento que es lo que se llama una fuerza, que cuando está muy cerca, vieron que lo atrae y queda pegado en la heladera. Entonces acá pasa lo mismo. Si uno tiene algo metálico, como eso es un imán, eso que es metálico lo puede atraer. Y lo atrae con una velocidad muy fuerte. Entonces uno tiene que evitar acercarse con cosas metálicas para que eso no sea atraído por el imán. Por ejemplo, el tubo ese que tiene el líquido este frío, que necesitamos poner adentro del imán, es todo un tubo que es de un material... O sea, es un metal, pero es lo que se le llama metal no magnético, que no es atraído por los imanes. Exacto. Que es como, no sé si alguna vez vieron un imán, muchos de los picaportes de las puertas son de bronce, y no sé, al menos cuando era chico eran así, y cuando uno acercaba un imán, el imán ahí no se pega. O en algunas monedas tampoco, hay algunas monedas también que si uno le acerca un imán no se pega. Entonces hay ciertos metales que no son atraídos por los imanes. Y uno eso es lo que busca. Pero es eso, después no hacemos, o sea, hay que tener cuidado con esas cosas y... Mateo, ya te doy la palabra. Quiero contar que en cualquier experimento que se haga hay un protocolo de seguridad que hay que llevar adelante, ¿sí? Si trabajamos en la escuela, cuando volvamos a la escuela, también va a haber protocolos de seguridad para trabajar. Así que es para que sepan que cuando empecemos a trabajar con los protocolos de seguridad, me tienen que hacer caso. Porque normalmente es un tema que no les gusta ver, entonces bueno, rápido, tiene su razón de ser, en grande como ustedes y en chiquitito como nosotros en la escuela, pero siempre tiene su razón de ser. Mateo hace como 2 horas que está con la manito ahí así. Perdón, sí, no sé, ¿querés coordinar vos las preguntas y las vamos respondiendo? Igual ya nos hicieron una también. Claro, nos hicieron una, vos coordinás cuál vamos respondiendo. Bueno, Mateo, ¿es sobre lo que estaban hablando ellos? Dale. La pregunta es, sí, más o menos relacionada. La pregunta es, ¿qué fue lo más peligroso, lo que más arriesgado tuvieron que hacer con la física o cerca del lugar, o adentro del lugar como la facultad donde estudian física? Lo más arriesgado. ¿O peligroso que les pasó? No. Un error que hubo y se salvaron o lo pudieron arreglar justo. No, como decía Ani, nuestro trabajo no es algo, no es arriesgado en el sentido de peligro, ¿no? Que vamos a hacer algo y podemos, como decía, siempre hay posibilidades en cualquier trabajo de que haya un accidente, ¿no? Pero incluso, digo, uno sale a caminar o va a hacer una compra y siempre uno toma precauciones, pero son precauciones que son normales, no es nada, no es que es un trabajo muy riesgoso y muy peligroso. Sí. Entonces, en la universidad también, las cosas cuando uno va estudiando y demás, o en todos los laboratorios, siempre es como, hay mucha precaución en las cosas que se hacen para que nada sea peligroso y digo, en la escuela en las cosas, como los profes arman las cosas, o los directores y demás, tienen un montón de cuidado que la escuela sea un lugar seguro para ustedes. Y de la misma manera, tanto las universidades lo buscan, que sea también un lugar seguro, y cada uno en su laboratorio toma toda la seguridad para que sea seguro. Así que, por suerte, en general no pasa eso de que hayan accidentes. Y bueno, pero en las películas pasa más seguido. Y alguna vez obviamente puede pasar, depende, pero... A veces también depende, hay trabajos a veces que tienen, o sea, uno nunca trabaja, en ningún trabajo trabaja en situaciones... ¿Cuántas veces dije trabajo? Uno evita estar en situaciones de riesgo, siempre, o sea, como le decía Nati, antes de hacer algo, como va a pasar ahora cuando vuelvan al colegio,
antes de volver al colegio, uno agarra y dice, bueno, ¿qué medidas de prevención? Uno siempre toma medidas para prevenir y que no pasen accidentes. Entonces, cuando uno en general está trabajando, trabaja en condiciones en las que los accidentes son poco probables que pasen. Pero ahí entra muchísimo la responsabilidad de cada uno también. Porque, es importante ejemplo, seguir, esto, claro, seguir las reglas. No sé, como decía Nati, los líquidos estos que están muy fríos, te queman, medio instantáneo, o sea, te quema y hasta si pones el dedo un ratito en eso, se te congela, y tanto que si lo golpeas, se te quiebra, porque está congelado. Como Entonces, Terminator. realmente hay que tener, o sea, es muy fácil tener un accidente con eso si uno no tiene los cuidados necesarios, pero si uno tiene los cuidados necesarios, te protege de todo eso. Entonces es mucho la responsabilidad de cada uno de cómo aprende esas pautas y cómo las incorpora. Gracias. La Pau está queriendo, gracias Mateo, silencia tu micrófono. Pau estaba queriendo Sí. preguntar. Es algo parecido, ¿cuáles fueron sus mejores éxitos que tuvieron? No sé, sí, yo creo que a nosotros como que creo que también forma parte también de la investigación, uno, no sé si mejores éxitos, por ahí quizás la ciencia es algo en lo que uno se enfrenta a cosas que son desconocidas y uno va trabajando y va obteniendo resultados, pero a veces uno no sabe si son exitosos o no son exitosos. Pasa mucho tiempo a veces en que algo, uno diga, esto fue algo súper importante. Y por un lado... o sea, porque a veces no solo, o sea, a nosotros por ahí nos genera mucha, no sé, emoción a veces, digamos, darse cuenta que uno puede entender o explicar algo, pero después a veces, como decía Gon, a veces pasa mucho tiempo hasta que también ese conocimiento se transforma en alguna aplicación que, no sé, de repente puede revolucionar, no sé, la tecnología, como esto, de poder estar hablando y comunicarnos de esta manera y demás. O sea, imagínense nosotros, que yo creo que no somos tan viejos, pero nos criamos en un momento que no sé, yo vivía en ese pueblito, no tenía ni internet, no tenía ni tele, ni teléfono, no tenía así esa forma de comunicación. Si quería saber algo era de un libro y de lo poco que había en mi casa. Entonces era como, y todo ese desarrollo de tecnología se fue dando justamente por el conocimiento que fueron haciendo aportes científicos, no del año pasado, sino de cientos de años. Entonces, es como cosas que van evolucionando y de repente uno se da cuenta, esto lo puedo usar para esto otro. Entonces, genera cambios increíbles que uno a veces no se da cuenta todo lo que puede impactar. Y lo que es importante, que un poco, creo que los éxitos estos son todos los días, porque como es uno lo que hace es recorrer un camino, y por ahí uno quiere responder una pregunta, y el éxito en realidad se va dando todos los días cuando uno va avanzando un pasito, es otro pasito, y uno va caminando de a poco y cada pasito es un éxito. Entonces uno en realidad todos los días va haciendo algo y va como alcanzando un pequeño objetivo. Y eso es lo que da un poco el placer de hacer investigación, que todos los días va avanzando en algo, va haciendo pequeños pasitos, y eso es lo que uno va reconociendo como éxito. Incluso las veces que uno intenta algo y no le sale, y que piensa, o sea, como que esto no me sirve, pero incluso eso es un conocimiento nuevo y una herramienta nueva que uno tiene, y una, decir, bueno, esto no me sirve para lo que había intentado, pero sí por ahí me puede servir para otra cosa, y uno se puede dar cuenta que te sirve, es una herramienta que igual te sirve para otra cosa, o al menos te sirve para decir, para esto no va a servir, y entonces no es que hay un éxito o un fracaso, sino que todo es un aprendizaje. Y creo que es nuestra manera de vivirlo, y obviamente, bueno, hay días que uno está más enamorado de lo que hace y otras veces está como renegando porque quiere que le salga algo, pero es que es
es un aprendizaje constante y es eso, verlo, algo que es súper difícil es lo que al final, y es re difícil el momento, estás ahí y días y días y no te sale lo que sea, pero el momento que te salió es como también una súper alegría, entonces son emociones pequeñas y grandes. Todos los días. Todos los días, que vienen asociados a qué es hacer ciencia. Y después, bueno, son algunos resultados que también son con más impacto en el conocimiento. Que puede ser porque es un problema de toda una comunidad muy grande que quería resolver. Por ejemplo, esto del virus. ¿Sí? Por ejemplo, ahora es como que o sea, esto es algo que va medio relacionado con cómo es hacer ciencia, que creo que nos habían preguntado algunos de ustedes, que, no sé, vieron ahora que están todos los países con las fronteras cerradas, es como que cada país está tratando de ver cómo maneja esta situación de la pandemia, pero por el otro lado, sí, en cuarentena, por el otro lado están todos los científicos, un montón de científicos de todo el mundo, todos juntos colaborando y trabajando para poder resolver esto, que digo que es un desafío enorme. Y entonces, en ese sentido, la ciencia es algo del conocimiento, es algo que no entiende de fronteras, no importa de qué país sos, es un conocimiento, es tratar de entender qué está pasando y cómo podemos colaborar todos juntos para ayudar en eso. Ahí hay otra mano hace 2 horas levantada. ¿Quién era? Tomás, ¿estás por ahí? Es Joaquín, Tenías profe. un par de preguntas. Joaquín Joaquín es que tiene la pregunta, Joaquín. ¿Querés preguntar, Joaquín? Sí, yo les quería preguntar cuál fue el experimento que más difícil realizaron. Y sí, no sé si tampoco eso sí hay como un poco está relacionado creo a esta pregunta, que no sé si hay un experimento más fácil o más difícil. O sea, cuando es algo que uno no conoce, siempre es difícil. Claro. Es como uno normalmente cuando hace investigación, cuando va a investigar, uno lo que quiere hacer es tratar de siempre hay algo como que hay algo que no entiende. Y como no lo entiende, ya es siempre difícil en ese sentido, porque no lo entendemos. En el momento que lo entendemos, después es fácil. Entonces, es como que todos los problemas son difíciles y fáciles, y depende en qué momento te tocó hacerlo. Claro. Entonces, al principio siempre es difícil porque uno no sabe nada. Entonces tiene que empezar a tratar de entender qué es lo que pasa. Y cuando entendiste qué es lo que pasa, después es fácil. Entonces, todos los experimentos al principio son difíciles y en el momento que los entendiste, después los haces rápido. Entonces, creo que es algo eso del difícil o fácil. En realidad todo puede ser fácil, solamente hay que entenderlo. Y eso forma parte de la investigación y que uno cuando empieza a investigar, empieza a aprender y cuando aprende, después les es fácil. Y a ustedes les debe pasar lo mismo. Cuando están aprendiendo algo nuevo, al principio es difícil, y cuando lo aprendieron, después les sale fácil. Entonces, es lo mismo que la investigación también es así. Al principio, cuando uno lo entiende es difícil, y cuando lo entiende es fácil. Por ahí una diferencia es que, digo, más en la escuela, en la etapa que ustedes están, por ahí hacen cosas que todavía no saben, pero están tratando de entender un concepto que ya se sabe en la comunidad científica, o hay libros, o Nati sabe qué les tiene que dar, entonces de alguna manera los puede ir guiando. Pero por ahí ya estar en una etapa en donde uno hace investigación que realmente no sabe cómo van a salir las cosas, ahí todos desearíamos tener una profe Nati al lado que nos vaya guiando, digamos, cómo ir haciéndolas, pero ahí uno tiene que ir encontrando el camino, las herramientas y todo para encontrar esas respuestas. Entonces, se hace más difícil ahí. Pero bueno, ese es el desafío que nos gusta, y alguien preguntó qué era lo que más nos gusta hacer física. Esa fue la pregunta, la primera pregunta que no contestamos. ¿Por qué elegimos la carrera? Bueno, ahora eso lo contamos después. Pero... Sí, perdón. Yo sé cuál es el experimento que más le costó a Gonzalo. ¿Cuál? La medición del periodo del péndulo en primer año de la carrera.
Bueno, eso ayer estábamos hablando, que si hay que elegir un experimento fácil, yo iba a decir que era ese. No me acordaba que había sido Yo le difícil. digo, pero eso es re aburrido, le digo. Sí, pero ¿cuánto tiempo estuvimos para poder calcular el error estadístico ahí? Como 4 horas extra estuvimos después. ¿Lo habíamos hecho juntos ese experimento? ¿Lo hicieron Con el Eduardo. Ah, sí. en serio? Mirá, me había olvidado. No sabía eso. Mirá qué bueno. Bueno, sigamos con las preguntas del Pavo que te está esperando desde hace un rato. Y esta ¿Perdón? es la primera pregunta también de que por qué habíamos elegido la pregunta. Ah, es la carrera. ¿Quién la hizo? ¿Tom? Pavo, Pau. Ahí está. ahí está. Bueno, ¿por qué elegimos la carrera? Eso es medio contar un poco la Acá. historia así de cada uno. Yo creo que, no sé, yo creo que de chica fui re curiosa siempre. Tenía un montón de preguntas así, ¿por qué? ¿Por qué? Y la verdad que es eso, no preguntas. Y en ese momento tampoco eso, como les conté, no teníamos internet, como que no tenía tampoco de dónde sacar mucha información, más que estar preguntando y ver si alguien me podía responder y satisfacer las curiosidades. Y no sé, me acuerdo que en casa había un libro que se llamaba El mundo y sus porqués, y me lo leí, no sé, un millón de veces, y tenía preguntas. Y fue también de casualidad, porque siempre me gustó hacer cosas, que terminé participando en Olimpiadas de Física. Capaz que algunos de ustedes han participado, tienen Olimpiadas en el colegio de otras, no de física, de matemática, perdón. En Olimpiadas de Matemática, ese sí. Y no sé, me fue bien, y de repente es como que es algo que ahí me di cuenta mucho que me gustaba porque me fue bien y fui pasando a distintas instancias y no sé, cuando tenía 13 años llegué a la instancia nacional y fui por primera vez a Córdoba y es como que haciendo eso descubrí que realmente era algo que me gustaba. Y yo creo que con el tiempo lo fui interpretando a la matemática es como un lenguaje. Vieron ustedes seguramente que aprenden inglés en el cole, no sé qué están aprendiendo, pero imagínense que la matemática es como, no sé, un idioma chino que tiene símbolos y uno lo aprende y con eso interpreta y de repente después lo puede usar como una forma de decir cosas, de manifestar que está entendiendo, que no. Y entonces la matemática es una forma, es un lenguaje que te permite describir cosas o responder preguntas de una manera que me parece hermosa, digamos. Entonces, fue como eso, me di cuenta que me gustaba usar ese lenguaje de la matemática, pero también quería hacer como algo más aplicado. Y realmente en mi secundario no tuve física, salvo una materia que no aprendí nada, o sea, no fue un buen docente, entonces empecé la carrera con la idea de que hacer algo más aplicado usando la matemática, pero sin saber realmente mucho qué era. Así que me hubiera encantado tener esta posibilidad de charlar también con algún científico que me cuente un poco qué era hacer ciencia, porque fue medio empezar así, a ciegas. Y bueno, y después me encantó, es una carrera que está buenísima porque, no sé, me permitió viajar y conocer el mundo y responder un montón de preguntas, no solo científicas, sino también de la cultura, cómo es vivir en otros países, cómo es la gente en otros lados, cómo piensa. Y con la ciencia hemos podido viajar un montón y conocer gente de otro lado y trabajar juntos con gente de otro lado. Entonces yo creo que no sé, fue una carrera y es una carrera maravillosa en ese sentido y bueno, la sigo eligiendo. ¿Y vos, Gon? No, es un poco similar. Uno cuando, creo que la mayoría de la gente que elige carreras para ser científico, en general empieza uno, yo cuando era chico siempre también me hacía muchas preguntas. La pregunta típica que me imagino muchos de ustedes hacen es ¿por qué pasa esto? ¿Por qué esto es así? En algún momento esa misma curiosidad que tenía, no sé si alguna vez alguno de ustedes lo hizo, pero por ejemplo me gustaba desarmar aparatos. Entonces desarmaba o radio o algo. Antes por ahí a lo mejor, ahora por ahí los celulares es más difícil desarmarlo. Pero antes uno los podía ver cómo desarmar, tenían tornillos y tenían cosas. Y bueno, entonces me interesaba, digo, bueno, ¿y cómo funciona esto que tiene adentro? Lo desarmaba y obviamente después nunca lo podía volver a armar. Y así, bueno, como que siempre tenía ese tipo de preguntas. Y después también en algún momento, bueno, por ahí yo soy un poco más viejo que ustedes, pero yo estuve más o menos cuando era adolescente o era chico,
todavía no había, todo el mundo no tenía computadoras, y en algún momento aparecieron las computadoras. Y bueno, tuve la suerte en algún momento de tener una computadora, y en ese tiempo, ahora, no sé, ustedes tienen el celular, por ejemplo, quieren jugar un jueguito, y directamente van, buscan el jueguito y lo bajan. En ese tiempo no había jueguitos así, y lo que había era uno conseguía una revista, y en la revista estaba el programa, y uno tenía que programar el jueguito para poder jugarlo. Y entonces también empecé así, me dio curiosidad, agarraba y empezaba a copiar, miraba el programa, lo copiaba en la computadora, y con eso hacía un jueguito, y con eso me ponía a jugar. Y ahí entonces me empezó a generar preguntas de cómo programar, y en algún momento después empecé, en algún momento también a hacerme, uno va aprendiendo, y me acuerdo de una vez cuando era chico empecé a hacer un juego que era como el ahorcado. No sé si juegan ahora al ahorcado, que uno pone una palabra y tiene que adivinar cómo es, y bueno, y uno empezaba a darle curiosidad, y digo, bueno, a ver si me puedo hacer ese juego. Y eso, hacerme ese tipo de preguntas me empezó como a dar herramientas, justamente cada vez que me hago una pregunta, cómo responderla. Y eso fue un poco lo que me fue llevando. Y después también algo que me gustó mucho es que la investigación para mí es como un poco similar a ser artista también, ¿no? Uno cuando es artista, uno hace una obra de arte que es algo único y que lo crea uno. Con la ciencia también es algo así. Uno agarra y se pone a tratar de resolver un problema, pero un poco como recién preguntaban, o difícil o fácil, o qué es mejor y qué es peor. En la ciencia no existe eso. Son cosas que son únicas, y uno de alguna manera genera como resultados que de alguna manera uno puede pensar como que es una obra de arte, ¿no? En el sentido de que uno creó algo único, y que cada persona, todos siendo diferentes, podemos contribuir de una forma original y generar algo nuevo que no es ni mejor ni peor, es diferente. Y eso también me gustó mucho de la carrera, que tiene muchas oportunidades de hacer cosas siempre distintas, y que uno tiene muchas oportunidades de crear. Bueno, gracias. Hay un compañero que hace como 2 horas que está con la manito levantada, pero se ve que está usando el teléfono de la mamá. María, Sí, Brati. Brati. Sí, ¿tenías preguntas para hacer? Sí, vos que estás levantando la mano. Brati, ¿cómo se llama? Mira, te voy a cliquear para que veas que sos vos, ¿sí? A ver. ¿Ahí te ves? Ahí está. Ahí está, vos tenías una pregunta para hacerle. ¿Cuánto tiempo duraron para hacer física? Johnny. ¿Cuánto tiempo ¿Cómo de duraron vuelta? para hacer física? Sí. La carrera, la licenciatura en física en la universidad, ahí en Córdoba, es 5 años, en lo que uno estudia las cosas, conocimiento de física, y hace un trabajo que es como una tesis para recibirse. Eso es 5 años. Yo siempre trabajé en paralelo, estudiaba y trabajaba, así que a mí me lleva un poco más de tiempo. Yo la hice en 7 años, la terminé. Y vos no trabajabas, pero también la hiciste en 7. No, yo la hice en 6 años. Sí. Yo la hice en 6 años a la carrera. Ahí está. Pero alguien también preguntaba que era relacionado cuánto tiempo nos llevó llegar hasta acá. Claro. Es un poquito más largo, pero porque para ser científico, como les contaba al principio cuando preguntó el director, primero uno hace una carrera, lo que se llama esa carrera universitaria, que es lo que lleva 5 o 6 años, a veces más, a veces menos, depende de uno. Hay gente que tiene que trabajar, gente que no, cada uno tiene sus tiempos. Pero para hacer investigación, después uno tiene que hacer lo que se llama, eso que les había dicho al comienzo, un doctorado. El doctorado también lleva más o menos 5 años. Se fue la profe. Bueno, pero ustedes escuchan. Sí, escuchamos. El Sí, doctorado también lleva 5 años, y cuando uno hace el doctorado,
les había contado que también uno empieza a participar en otros laboratorios. Y eso estuvimos alguna vez en Alemania, otra vez en Israel, Ani también estuvo en Brasil, y ahí también fueron como 7 años más. ¿Eso se llaman postdoctorado o ya son estadías de investigación que uno hace? Y ahí fueron como 7 años más. Pero no es que uno tiene que pasar todo ese tiempo para ser investigador, como les decía antes. Todo esto es un camino, y recién preguntaban por lo del éxito. No es que uno tiene que estar 20 años para ser exitoso o llegar a algún lugar. Todos los días va haciendo algo y va llegando a algo, y es un camino que se va construyendo de a poquito. Y si nos ven dentro de 10 años, nos van a volver a hacer la misma pregunta y vamos a agregar 10 años más para decirle todo lo que tuvimos que hacer para llegar hasta acá. Pero no es solo importante todo el tiempo, sino lo más importante es todo el camino. Esto es como un camino en el que uno está todo el tiempo aprendiendo, y a la vez que va aprendiendo, le va comunicando a la gente, como los profesores de ustedes, les va contando qué es lo que aprendió. Y eso es algo que lo vamos haciendo todos los días. Entonces no es que uno está viendo, tengo que estar mucho tiempo para hacer esto, no. Todos los días estamos haciendo algo. Y además el aprender, Dios, es la curiosidad que tenemos, o sea, nos encanta aprender cosas nuevas, así que es como que nos enfrentamos siempre a eso, a aprender cosas nuevas. No es que uno terminó de aprender algo y ya está, no, y además o pasa el tiempo y se olvida, algunas cosas tenés que repasarlas, y es siempre estar aprendiendo cosas nuevas. Yo creo que Pau hace 2 horas nos quiere preguntar algo. Sí, si no hubieran seguido esta carrera, ¿qué carrera seguirían? Yo creo que de biología, alguna así de científica, yo creo. Sí, yo había, cuando tuve que decidir hacer física, yo dudaba, a mí también me gustaba mucho la computación. Astronomía. Y tenía dudas si hacer física o computación. Esas son las cosas que como que en algún momento también pensé astronomía. Guardaparque en un momento quería. Me gusta mucho también todas las actividades de montaña y demás, la naturaleza, así que, no sé, eso está bueno. Hay muchos trabajos científicos que hacen mucho trabajo como de campo, lo llaman, y que, no sé, geólogos o demás, y se la pasan mucho tiempo, o biólogos, se la pasan tiempo afuera, en la naturaleza, observando cosas, y eso está bueno también. ¿Y ustedes qué tienen ganas? ¿Ya tienen alguna curiosidad? ¿Vos, Pau, sabés que te da ganas de estudiar algo? Fútbol. Me gusta mucho la biología. Vamos, todavía. Se me descolgó la conexión, así que espero no haberme perdido de todo. Había varias preguntas, ¿ya las respondieron a todas? A ver. Hoy se me borró el chat lo que volví a entrar, así que, pero había varias preguntas al principio. Sí, creo que la arriesgada nos preguntó después si teníamos miedo o riesgos, creo que lo respondimos. Alguien nos había mandado una pregunta ayer si sentíamos temor en trabajar en alguna planta por lo que implica. Yo supongo que planta nuclear se refería o algo. La verdad que eso, temor no tenemos, no, porque nos parece que cuando uno aprende los recaudos de cómo trabajar con las cosas, no hace falta tener miedo. Es estar seguro que uno está haciendo las cosas como se deben hacer, entonces en ese sentido uno disminuye cualquier riesgo y puede trabajar sin sentir miedo. Así que miedo no tenemos, digamos, en ese sentido. Y después me parece que hemos respondido las preguntas que nos habían Bueno, hecho. ¿alguno tiene alguna pregunta más colgada por ahí? ¿No? Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Cuántas veces les han salido mal los experimentos? Que no salen como esperan y hay que volver a hacerlos y volver a hacerlos y volver a hacerlos, o encontrar otra forma, o ¿qué hacen cuando algo les sale mal?
Y que es un poco eso, me parece, lo del Sí. difícil y el fácil. Sí. Al principio es muy difícil, es poco probable que salgan bien las cosas. Sí. Bien en el sentido de que, como decíamos antes, ¿no? En la investigación uno se enfrenta a un problema que no conoce, que tiene que aprender. Y lo que hace es decir, bueno, se imagina cómo va a ser. Y con eso hace una prueba y hace un intento. Y es muy difícil que uno se imagine bien cómo tiene que ser. Entonces, siempre la primera vez que lo hace, no va a hacer lo que uno quiere. Es una exploración. Es una exploración. Entonces, uno de a poquito va probando. Prueba esto, no hizo lo que quería. Entonces, pruebo esto. Y, no sé si es que algo te da mal, sino que por ahí no te da lo que uno esperaba. claro. Entonces, no es mal. Y no te da lo que esperabas, pero al darte cuenta que da algo distinto, es también como una oportunidad para darse cuenta de cosas nuevas. Por ejemplo, justo ayer pensaba en un ejemplo de un profesor mío con el que para mí es muy, muy importante, digamos, en todo lo que aprendí yo para ser investigador. Que yo era estudiante, me acuerdo, esto fue en Israel, en el Instituto Weizmann, y cuando fuimos a hacer un viaje, que viajamos para trabajar en un lugar nuevo, y en algún momento surgió una idea que, bueno, un poco lo que queríamos hacer, imagínense que queremos colgar un clavo, queremos colgar un cuadro. Entonces, para colgar un cuadro, yo digo, bueno, quiero clavar un clavo en la pared, así cuelgo el cuadro. Entonces empezamos a diseñar una herramienta para poder clavar un clavo en la pared. Y bueno, empezamos, lo diseñamos y en algún momento empezábamos a martillar y el clavo no se clavaba. Intentábamos y el clavo no se clavaba. Y en algún momento, me acuerdo yo de ese comentario, que cuando nos dimos cuenta que era lo que pasaba, este profesor lo que dijo, es que en vez de haber hecho un martillo, hicimos un destornillador. Entonces nosotros estábamos intentando clavar un clavo con un destornillador. Y obviamente que no lo íbamos a poder clavar. Pero cuando nos dimos cuenta que en vez de un martillo teníamos un destornillador, dijimos, no, entonces no pongamos un clavo, pongamos un tornillo. Y cuando pusimos un tornillo había que enroscarlo. Entonces ahí nos dimos cuenta que en vez de martillar teníamos que enroscar, y cuando enroscamos pudimos colgar el cuadro. Entonces eso es un poco lo que pasa. Analogía. Es una analogía. No era un cuadro. Pero no era un cuadro, era otra cosa. Pero, era otra herramienta, pero a veces pasa eso. Pero eso a veces pasa en la ciencia, que a veces uno quiere hacer una cosa y se da cuenta que lo que pensaba es mejor hacer otra cosa. Desarrolla una herramienta que eso sirve para otros objetivos. O te da una forma más original o diferente a hacer algo, que casi todos piensan, esto debería ser así, pero uno encuentra una manera distinta de cómo hacerla. Entonces, en general, son desafíos a diario y no es que algo te sale mal, sino es no esperado y eso despierta más curiosidades. Entonces, si no es como yo pensaba, entonces ¿cómo puede ser? ¿Y cómo puedo responderlo? ¿Y qué tengo que aprender? ¿Qué herramientas uso? Y es un camino a andar hasta que por ahí las cosas una las puede explicar, digamos. Pero bueno, eso es hacer ciencia y no es vivirlo como una frustración cuando algo no sale, sino al contrario, verlo como un desafío más, en ese sentido. Genial. Ahí hay otras preguntas. Nati, ¿querés preguntar? Sí, pues la pregunta que tengo es ¿cuáles son las posibilidades de contagio específicamente de COVID-19? Bueno, nosotros no somos expertos en el COVID-19, ¿no? Así que no, un poco no somos expertos en eso como para que le demos información correcta. Supongo que, yo creo que para comentar un poco, creo que esta situación que están viviendo ahora es de alguna manera, estamos viviendo todos juntos un experimento, ¿no? Es muy similar a cuando nosotros hacemos investigación, que hacemos algo que es desconocido, y ahora esto es algo que hay algunas cosas que se saben y otras cosas que no se saben, pero es algo desconocido,
y que como están viendo, los gobiernos o los científicos empiezan a ver, bueno, con la información que sabemos hoy, uno dice, bueno, lo mejor que podemos hacer es esto. Y puede llegar a pasar que a lo mejor las decisiones que se tomen anden mejor o anden peor y quizás nunca lo sepamos si anduvieron bien o anduvieron mal, porque es algo que no sabemos y no va a ser, no es fácil darse cuenta que si hay algo mejor o peor. Lo que vamos a tratar de hacer todos es con lo que sabemos, tratar de hacer que la gente no se contagie. Pero esto es algo que creo que es un ejemplo muy importante de cómo se hace la investigación, que lo vamos a estar viviendo todos un poco, porque todas las medidas de prevención y de seguridad las tenemos que ir tomando, aprendiendo al mismo tiempo. Y por eso seguramente van a ir viendo que las reglas van a ir cambiando, y a medida que pasen los días, alguna vez les van a decir que hagan esto, y después les van a decir, no, mejor hagan esto, y creo que van a vivir, todos estamos viviendo un poco de cómo se hace investigación y cómo se hace ciencia. Pero bueno, algunas cosas se saben y ¿qué es eso? Que es bastante contagioso y que, no sé si han escuchado que dicen que si uno no se queda en cuarentena, no se guarda, es como que la propagación de cómo se contagia crece de manera exponencial. Esto es algo que capaz que con Nati pueden ver más en detalle qué significa, pero es, por ejemplo, es que cada uno, si tenemos 5 personas, cada uno va a contagiar a otra, y una de esas 5, o sea, 4 contagian cada uno, contagia a una persona, y después hay uno que va a contagiar a 2 personas. Imagínense... Chicos, de todas formas, en realidad, lo que me parece más importante de lo que contaron, más allá de entrar a explicar la función exponencial que dejásela a la profe de matemáticas, me parece súper importante esto de que, lo primero que dijeron, de que los científicos no saben todo, sino que cada uno es experto en un pedacito de ese conocimiento que investiga. Y eso hace que por ahí una pregunta re pertinente para este momento como esta, desde esta charla, digamos, no podamos dar una respuesta muy convincente o coherente o muy exacta, porque no es la expertise, digamos, no es el pedacito del que ustedes más saben. Y eso es re importante también. Sí, tal vez. Eso, que uno no sabe un montón de cosas y es hacer las preguntas y a veces eso, no sentir vergüenza que uno no sabe, no lo sé, y es mejor decir no lo sé a decir algo que no es cierto. Eso es muy importante, eso que está diciendo Anne y Nati, de que es muy importante también, digo, hablando de ciencia, es darse cuenta cuando uno sabe y cuando uno sabe. Y lo más importante es darse cuenta que uno no sabe. Cuando uno no sabe, es cuando se hace la pregunta y empieza a darse cuenta qué es lo que tiene que aprender. Y en realidad, por eso lo más importante a veces es no saber. Y porque cuando uno no sabe es que hay algo que tiene que buscar y que tiene que responder. Bueno. Miren, este es un libro que me apasionó de chica, que El hombre que calculaba. No sé si vos, Nati, alguna vez sacaste algo de acá. Tiene uno de los que tiene, da una idea muy buena de qué es un crecimiento exponencial. Así que después se lo paso a Nati, por ahí si lo quieren ver. Después se los comparto en las aulas. Dale. Pau, última pregunta. Sí, que es desde hace cuánto tiempo tienen la idea de que iban a estudiar esto. No sé si se entendió mucho la pregunta. Lo decidí medio el último año del secundario. Claro. Sabía que me gustaba algo de matemática o algo científico, pero en ese momento realmente no había internet, no tenía mucha información de qué había para estudiar, vivía en un pueblito re alejada. Fue medio... Igual tampoco es fácil. Tampoco es fácil darse cuenta qué es lo que... Uno cuando tiene que decidir algo, ¿no? Cuando uno termina el secundario, ustedes están aprendiendo ahora, están en una etapa en la que aprenden, y en algún momento, como hicieron sus padres, cada uno después elige
qué es lo que quiere hacer en el mundo. Y hay muchas opciones. Y no sé si hay opciones mejores o peores, son todas opciones y que son todas buenas. Entonces, lo importante, en algún momento uno tiene que elegir algo, y de las opciones que tiene y de lo que, como no sabe tampoco, algo sabe, y con lo poco que sabe dice, bueno, yo creo que esto es lo que más me va a gustar. Y por ahí lo importante, yo creo que después es uno, cuando elija algo, no hay una sola forma de hacerlo. Como les decía antes, somos todos distintos, y lo más importante es decir, bueno, somos todos distintos, ¿qué es lo que mejor puedo hacer yo de lo que elegí? Y si uno elige un camino en el que se siente que le gusta lo que hace, siempre lo puede disfrutar. Entonces, en algún momento lo importante es eso, que uno elige algo y después trata de disfrutarlo y hacerlo de la mejor manera posible. Igual es cierto que a veces no es solo, o sea, por más que uno diga, esta carrera creo que me va a gustar, y después uno empieza, y a veces hay cosas que resultan más difíciles que otra, una materia o lo que sea, y puede ser que no toda la carrera la sientan o tengan las mismas pilas, ganas, pero me parece que digo, todo lo que elijan hacer en algún momento puede costar más, o justo no le estén disfrutando y demás, pero es como, es seguir invirtiendo a eso que apostaron, y entonces es dar lo mejor y tratar de formarse en eso y seguir y demás, y tratar de eso, de disfrutarlo lo más posible, pero no es que todo el tiempo así color de rosa uno eligió y le encantó, tiene de todo, ¿no? Es como, hay veces que hasta hay cosas que nos regustan y un día no las estamos disfrutando, y bueno, es así, hay como acomodarse, pero es algo a largo plazo que uno hace, inversión en uno mismo, ¿no? Conocimiento, el tiempo que invierte, no sé, estudiando, son un tiempo, y bueno, cada uno elige bien cómo lo disfruta, pero nosotros creemos siempre que uno no tiene que ni ser un genio, ni ser un fantástico, tener la mejor habilidad para hacer alguna carrera que elija, sino que es cuestión de aprender, que las cosas se pueden aprender, es esforzarse y aprenderlas. Así que, no sé, ojalá que disfruten lo que elijan hacer. Genial. Hay una última pregunta que preguntó Daniel. ¿Con qué institutos de América interactúan más? De América es Argentina, América toda, Norteamérica. América, supongo que se refiere a América en general. Legal. Y nosotros hace poco que volvimos a Argentina y empezamos un laboratorio nuevo. Así que como que este tiempo hemos estado dedicando justamente lo que dice Ani, nuestros esfuerzos y nuestros tiempos a armar un laboratorio nuevo, y estamos como también enseñándole a estudiantes para que aprendan a trabajar en el área de investigación que trabajamos nosotros. Entonces, como que ahora estamos en una etapa en la que estamos armando algo, por lo que todavía no hemos llegado a la etapa de empezar a conectarnos mucho, digamos, con otros. O sea, tenemos alguna gente de cuando éramos estudiantes, por ejemplo, en Córdoba, tenemos algún estudiante en común, o después afuera, en Alemania o en Israel, y algunos en Buenos Aires. O en Brasil tenemos colegas con los que somos cercanos en el trabajo, digamos, pero como que han sido colaboradores. Claro, pero son como contactos que tenemos, pero que todavía no hemos llegado a la etapa de empezar a hacer las cosas juntos todavía, porque todavía como que estamos armando cosas y todavía no estábamos listos. Pero, sí tenemos colaboraciones andando, y que hoy trabajo con, no sé, colegas de India, de Israel, de Italia, Alemania, Francia. Pero porque hace poco que volvimos, estábamos nosotros en el exterior y hace poco que volvimos a Argentina. Y ahora estamos empezando los contactos también acá en Argentina. Ahora principalmente estamos trabajando con alguna gente acá en Bariloche, y bueno, y a poco empezaremos a incorporar a más gente. Bueno, tenía una pregunta. Me parece que hemos saldado todas las preguntas, y estamos re contentos de que hayan querido participar. El DIR seguramente va a terminar cerrando, pero les quiero agradecer personalmente que se hayan enganchado con esta locura de hacer esto, que bueno, a la distancia se vuelve medio raro, ¿no?
Disfrutamos mucho este momento y gracias también a ustedes por prestarnos atención. Sí. Bueno, yo quiero agradecerles en nombre de todo el Instituto Educativo Alta Córdoba su tiempo, su dedicación y bueno, la buena voluntad y la predisposición por haber participado de esta videoconferencia, de esta charla. Esperemos que sea la primera de varias. Tienen las puertas abiertas para lo que necesiten. Hoy por hoy desde la virtualidad, pero bueno, que tal vez nos permite también estar conectados de un punto al otro y tal vez en un futuro cercano desde la presencialidad de manera física. Así que bueno, agradecerles a ustedes por este momento que se tomaron, a la profe Natalia por innovar, por este proyecto y la buena voluntad también de participación y comprometerse con la escuela, y bueno, a todos los estudiantes que han participado también con sus preguntas y escuchando muy atentamente. La verdad que, bueno, palabras de agradecimiento, lo mejor, y bueno, esperemos pronto volver a tener un segundo encuentro. Bueno, muchísimas gracias y encantados. Muchísimas gracias a ustedes. Si podemos seguir colaborando bueno, en la educación. Y ahora a todos los chicos les propongo que abran el micrófono y les demos un aplauso. ¿Sí? Muchas gracias. Cada un ustedes también. Está buenísimo, que ustedes mismos estén decidiendo por ustedes en qué invierten su tiempo, cómo van creciendo la profesión. Así que buenísimo por ustedes también. Muchísimas gracias. Bueno. Con lo que estamos colaborando, más que contentos. Bueno, damos por finalizado Muchas gracias. esto, así los liberamos a todos, que deben estar ocupados. Bueno, muchas gracias a todos y mucha suerte. Gracias. Chao, chao. Chao, chicos. Chao. Profe Nati, Sí, ¿qué hago con el experimento? guárdalo, ya lo vamos a retomar, te juro que lo vamos a retomar. Listo. No los tiren a la basura, por favor. La semana que viene vamos a hablar de eso. Ahí lo pongo por el grupo. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Estuvo lindo. Sí. Sí. Ya se van a ir desconectando todos. Viste que se reprenden los chicos con esto. Sí, sí. Hay uno que está apuntando al techo. Bueno, hablamos por el otro lado. Nos vemos. Nos vemos. Besitos. Chao, chao. Chau, chau.